para hablar un tema que está en el tapete estos últimos días. Uno enciende la televisión y todo el mundo habla de esto. Las redes sociales, memes y publicaciones y manifestaciones incluso de personalidades acerca de este hecho. ¿De qué estoy hablando? De la presencia en el coqueto barrio cerrado de Nordelta de los capibara, los carpinchos. Y es motivo de mucha manifestación, y en lo personal, como no he visto nadie manifestarse de esa manera, también en favor de los hermanos indígenas que están siendo cada vez más despojados de sus hábitats, es por eso que yo he decidido llamarle por teléfono al profesor Gudelio Ignacio Báez, quien desde Buenos Aires se manifestó dispuesto a conversar con nosotros específicamente sobre este tema. Buenas noches, Baella Pan de Pujaré, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Se Pujaré pone itereí, Jande, Juan Ramón, Amonde Utandebe, había itereí, Jendubo, Umi Pumbasi pone itar en Bojasa Vagina. Ñande de Cote Guaraní, Ñane Bañe, Ñagendura Moningo, Ñane Mopin Baiteboy. Handaha ella putante apete y hendape ya puta soco ape y sanamente tuyu hoy peguajo había ni punu guaraní le coja o hasao ho mombirio ya puta so amuite México en pe Caribe heija Caribe pepe de ojo guaraní de coja. La extensión continental de la lengua y la cultura guaraní hace que siempre nos involucremos absolutamente en todas las cosas que tengan que ver con la cuestión ambiental. Nosotros, los seres humanos, hemos recibido un planeta maravilloso, extraordinario, poblado con todo tipo de animales, con todo tipo de plantas, con toda la naturaleza presente, y en medio de esa exuberancia nos ha puesto Dios, nuestro gran padre, a la cultura guaraní para cuidar de la selva. Y ese es el espacio que nos conmueve absolutamente a todos. Y hoy ver a los carpinchos que se lo quiere expulsar de su hábitat, y quiénes son los que van invadiendo, y la gente con mucha plata que quiere barrio cerrado y que le molesta un mosquito, un tábano, para todos tienen veneno, pero ahora los carpinchos volvieron a ocupar su espacio territorial, y los carpinchos son nuestros hermanos vivientes de la naturaleza. Son animales inofensivos, buenísimos, muy adaptables a todos nosotros. Podrían estar conviviendo con los carpinchos, pero ellos no toleran, no soportan, porque tienen en su alma la discriminación, y como que el hombre tiene que ser, según las posesiones económicas que tenga, tiene que ser un privilegiado. Y para la gran nación guaraní, cuando vinieron los conquistadores y quisieron ponerlos de rodillas, dijeron no, nosotros no nos vamos a humillar jamás ante ningún otro ser humano, porque culturalmente y espiritualmente no existen seres superiores, somos todos iguales. Así que en esa hermosa provincia de la Tierra Colorada, por la que yo también pasé, estuve en los yerbales, estuve en la selva, estuve en las comunidades, estuve en varias revueltas gremiales en nuestra querida Posadas. Estuve ahí desde el 64 hasta el 71. Llevo impregnada la Tierra Colorada en toda mi visión, la exuberancia de la selva y la magnificencia de toda la naturaleza. El Paraná para mí era algo tan grandioso, imposible de franquear. Yo no puedo concebir que el Paraná se esté secando. ¡Qué barbaridad! ¿A qué grado hemos llegado? Es impresionante. Me quedo callado escuchándolo, profesor, porque realmente usted, yo que personalmente lo conozco y que me consta, es una persona comprometida con todo lo que tiene que ver
con la cultura de la región y que le tiene a Misiones muy arraigada y muy pegada en su interior, lo escucho y es como si lo estuviera viendo, es maravilloso. Por eso le llamé para que habláramos precisamente de esta situación actual, de lo que está pasando con nuestro hábitat, con el río Paraná, con la sequía del río Iguazú, con la sequía del río Paraná, con un montón de situaciones naturales que se está manifestando, y el hombre, sin embargo, haciendo caso omiso, sigue incendiando bosque, discriminando a nuestros hermanos originarios, un montón de irregularidades que seguimos inconscientemente haciendo, y por eso lo llamé, para que nos eche luz de reflexión acerca de esta situación que nos toca vivir en el momento. Los pueblos originarios somos un porcentaje ínfimo en toda la naturaleza, pero cuidamos el 82% de todo el ecosistema. El guaraní viene defendiendo la selva milenariamente, no son ecologistas de hoy, somos defensores del planeta porque hemos comprendido profundamente la implicancia de la selva, de la lluvia, de los ríos, del acuífero guaraní, de la vida de todas las especies y nosotros en medio de todo. Y estamos perdiendo el rumbo, estamos equivocándonos, algunos se equivocan, no todos, algunos, y bueno, han incendiado la Amazonas, y cuando estaba empezando la pandemia, se incendiaron las selvas de Misiones, se incendiaron las montañas de Córdoba, se incendiaron selvas en el sur, como que la cultura del capitalismo solamente conoce de extractivismo y destrucción de toda la naturaleza, pensando que el hombre, juntando toda la plata y todo el oro, va a sobrevivir a esta barbarie. La pandemia es una partecita de este conjunto de barbaridades en la que estamos entrando, estamos ingresando al principio del fin, Querían canalizar el río Paraná a 75 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Ahí lo tiene el Paraná seco. ¿Para qué van a canalizar si ya no tiene agua? Pero así también, en la Constitución de la provincia de Misiones, no existe el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios a la formación del Estado argentino. Y en esa preexistencia también el cuidado de la selva es nuestro derecho, es nuestro compromiso. Y nosotros, yo contemplo desde acá que hay un Ministerio de Ambiente que no hace absolutamente nada. Evidentemente el señor ministro no está capacitado para esa función. Por eso no detiene la deforestación brutal que está existiendo en la provincia de Misiones. Claman nuestras comunidades para que se respete la selva, porque esta crisis es muy profunda y sin embargo los intereses creados pueden más, y la indiferencia política tiene su costo y va a tener su costo muy dramático si no lo ponemos en autos en este presente. Y si la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de todos los pueblos originarios, y hay muchos países hermanos que ya están reconociendo todas las lenguas y todas las culturas que están dentro de cada país, y nosotros con semejante riqueza cultural, riqueza de la naturaleza, estamos dejando morir todo bajo el fuego, bajo la deforestación, bajo la indiferencia. No van a poder sobrevivir absolutamente nadie. Los que hoy tienen todo el poder, los que se han agarrado todo el dinero de la provincia, los que se han deforestado todo, no van a poder sobrevivir a esta hecatombe que estamos empezando a vivir. Hace 2 meses cayeron lluvias impresionantes en Alemania y en un montón de países. En una cuadra, 200 autos
bajo las inundaciones, 180 personas fallecieron. Las inundaciones después en China, inundaciones en un montón de lugares. En Europa en este momento los incendios con 48 grados de temperatura, el hemisferio norte bajo fuego. ¿A dónde vamos a parar? Es muy lamentable, es muy doloroso, es muy triste. Estamos empezando a pagar el costo de nuestras dramáticas equivocaciones. Hermano, yo celebro enormemente que vos estés haciendo patria tan esforzadamente con Guaranita Barandú desde Radio Provincia, porque realmente es necesario entender que la cultura guaraní es una cultura muy superior, que hace milenios venía previendo esta barbarie que hoy empezamos a vivir, y dentro de 10 años ya no vamos a poder contar el cuento si no lo detenemos ahora mismo a esta barbarie de la autodestrucción porque estamos quemando combustibles fósiles, contaminando todo. Si no paramos, nos van a parar todos ellos. Dramático es realmente su exposición, pero con solvencia y con elementos que respaldan su exposición, profesor. Siempre es enriquecedor el minuto, el tiempo que se puede establecer una comunicación con usted, y créame que se me pone la piel de gallina, y le estoy hablando en castellano porque hay muchas personas que tienen que saber que hay mucha gente en este ámbito del trabajo del idioma y la cultura y la cosmovisión guaraní, e incluso en las comunidades, que estamos conscientes de que no se están haciendo las cosas de la manera correcta. Y entonces, para que se escuche también que hay personas que pueden estar manifestándose de esta manera en un marco de respeto y con solvencia, realmente valga la reiteración de este término. Así que, profesor, un lujo realmente poder establecer esta comunicación con usted esta noche. Juan Ramón, un abrazo muy grande, y mi abrazo a toda la gente de la provincia de Misiones. Dije a todas las personas de la provincia de Misiones, porque se desborda mi sentimiento de amor por abrazar a todos, porque todos tenemos derecho a vivir, pero todos tenemos también obligaciones de defender nuestro hábitat. Muchas gracias y mucho éxito, hermano. Muchas gracias a usted, profesor Gudelio Ignacio Báez, desde Buenos Aires, en comunicación con nosotros esta noche del 21 de agosto del 2021. Vamos a un bloquecito de música, Jonathan. Muchas gracias.